Felicidades, acabas de despertar en el año 875 después de Cristo. La buena noticia, estás vivo. La mala noticia, estás en territorio vikingo y alguien acaba de cometer un crimen tan grave que van a convertirlo en una obra de arte. Una obra de arte hecha de sangre, huesos y gritos que se escucharán hasta el próximo invierno. Tu cama es un montón de pieles de animales que huelen a muerte reciente y sal marina. No hay almohadas de plumas de ganso, solo tu brazo entumecido bajo la cabeza y el sonido constante de hachas siendo afiladas afuera. Porque hoy, mi querido amigo, vas a presenciar algo que hará que tus pesadillas parezcan cuentos para dormir. Te levantas y caminas hacia la ventana, que en realidad es solo un agujero en la pared de madera cubierto con piel de foca. Afuera, en la plaza del pueblo, hay una multitud reunida. Todos están ahí. Hombres con barbas trenzadas, mujeres con vestidos de lana gruesa, niños que deberían estar jugando pero que van a recibir una educación que los marcará para siempre. Y en el centro, atado a un poste, hay un hombre que debe estar deseando nunca haber nacido. Ese hombre es Björn el traidor. Hasta ayer era un jarl respetado, un noble con tierras, ganado y seguidores. Pero cometió el error más grave que puede cometer un vikingo. Traicionó a su rey. Vendió información sobre las rutas comerciales a los sajones, causando que 3 barcos llenos de guerreros vikingos fueran emboscados y masacrados. Y ahora va a pagar por ello de una manera que hará que la crucifixión parezca un abrazo cariñoso. Bienvenido al Blood Eagle, la águila de sangre, el método de ejecución más brutal jamás ideado por la mente humana. No es solo matar a alguien, es convertir su muerte en una ceremonia religiosa, en un mensaje político y en una obra de arte macabra, todo al mismo tiempo. El ejecutor se acerca. Es un hombre enorme, con brazos como troncos de árboles y una sonrisa que podría congelar la sangre en tus venas. Lleva un cuchillo tan afilado que podría cortar el aire. Björn el traidor está consciente, completamente despierto, porque de eso se trata. Tiene que estar vivo para que funcione. Primero, lo voltean boca abajo. Sus manos están atadas tan fuerte que los dedos ya están azules. El ejecutor pone el cuchillo en la espalda de Björn y comienza a cortar. Pero no cualquier corte. Está tallando, literalmente tallando, la forma de un águila en su espalda. Las líneas del cuchillo siguen un patrón específico como si fuera un tatuaje, excepto que está cortando a través de piel, músculo y nervios. La sangre comienza a fluir. Björn grita. No un grito normal, sino algo que parece venir del mismísimo infierno. Es un sonido que penetra hasta los huesos, que hace que incluso los guerreros más duros aparten la mirada. Pero la multitud no se mueve. Están ahí para presenciar esto. Es parte del castigo. El ejecutor continúa cortando. Ahora está separando la piel de la carne, pelando literalmente la espalda de Björn como si fuera una fruta. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene después es lo que realmente define el Blood Eagle. Con las manos cubiertas de sangre, el ejecutor mete los dedos entre las costillas de Björn. Puedes escuchar el sonido de los huesos siendo separados, como ramas secas quebrándose. Pero no son ramas, son las costillas de un hombre vivo. Una por una, las separa de la columna vertebral, creando una abertura en su espalda. Y entonces, el momento final. El ejecutor mete las manos dentro de la caja torácica de Björn y saca sus pulmones. Los pulmones todavía están funcionando, todavía respirando, todavía desesperadamente tratando de mantener vivo a su dueño. Los extiende como si fueran alas, colocándolos sobre las costillas abiertas. La imagen es exactamente la que buscaban. Un águila con las alas extendidas, tallada en la espalda de un hombre. Björn todavía está vivo. Sus ojos están abiertos. Su boca se mueve sin sonido. Los pulmones expuestos se inflan y desinflan en el aire frío de la mañana, creando pequeñas nubes de vapor. Es la cosa más horrible que has visto en tu vida. Pero espera, porque todavía no termina. El ejecutor toma sal marina y la esparce sobre la herida abierta. Björn se convulsiona como si le hubieran dado un rayo. La sal no es solo para causar dolor, es para preservar la carne, para que la obra de arte dure más tiempo. Porque van a dejar el cuerpo ahí, expuesto,
durante días. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, Björn muere. Su cuerpo se relaja, los pulmones dejan de moverse, pero su cara está congelada en una expresión de dolor tan intensa que incluso los niños en la multitud van a tener pesadillas durante meses. Y ahí lo tienes. El Blood Eagle no era algo que los vikingos hicieran por diversión. Era reservado para los peores traidores, para los reyes capturados, para aquellos que habían cometido crímenes tan graves que una muerte normal no era suficiente. Era un mensaje, era arte, era religión, era política, todo envuelto en el paquete más brutal que puedas imaginar. Pero no pienses que esto era solo una historia que los vikingos contaban para asustar a sus enemigos. Esto realmente pasaba. Está documentado en las sagas nórdicas, esas historias épicas que mezclaban historia real con mitología. La saga de Ragnar Lodbrok menciona que sus hijos, Ivar el Deshuesado y Ubbe, ejecutaron al rey Aelle de Northumbria usando el Blood Eagle como venganza por la muerte de su padre. Y aquí está la parte que realmente va a alterar tu sueño. Los vikingos creían que si podías soportar el Blood Eagle sin gritar, sin mostrar dolor, irías directamente al Valhalla. Imagínate eso. Algunos hombres trataban de permanecer en silencio durante toda la tortura, mordiendo sus propias lenguas hasta sangrar, todo por la posibilidad de una muerte honorable. Pero Björn el traidor gritó como un cerdo siendo sacrificado, lo que significa que, según las creencias vikingas, su alma va a ir a Helheim, el reino de los muertos deshonrosos, donde va a pasar la eternidad siendo torturado por la diosa Hel, que es mitad mujer hermosa, mitad cadáver en descomposición. Te alejas de la ventana con el estómago revuelto y las manos temblando. Pero el espectáculo no ha terminado, porque ahora traen a otra persona. Es una mujer joven, tal vez de 20 años, con el pelo rubio trenzado y lágrimas corriendo por sus mejillas. Su crimen adulterio, y su castigo va a ser igualmente brutal, aunque diferente. Pero antes de que lleguemos a eso, déjame contarte sobre otro método de ejecución que hacía que incluso los guerreros más duros se orinaran en sus pantalones de cuero. Se llamaba el Fatal Walk, la caminata fatal. Era reservado para ladrones, cobardes y aquellos que habían deshonrado a sus familias. Imagínate esto. Te abren el estómago con un cuchillo, pero no te matan. En cambio sacan una parte de tus intestinos, los más largos que pueden encontrar, y los atan al tronco de un árbol. Entonces, te obligan a caminar alrededor del árbol, desenrollando tus propios intestinos como si fueras un carrete de hilo humano. Cada paso que das, más intestinos salen de tu cuerpo. Puedes ver tu propia carne, tus propios órganos, siendo arrastrados por el suelo detrás de ti. El dolor es indescriptible. Es como si te estuvieran arrancando las entrañas desde adentro hacia afuera, que es exactamente lo que está pasando. Pero aquí está la parte más cruel. No te mueres inmediatamente. Los intestinos son largos, muy largos. Puedes caminar por horas, tal vez días, dependiendo de qué tan resistente seas. Todo el tiempo consciente, todo el tiempo sintiendo cada centímetro de tu cuerpo siendo vaciado. Y la gente venía a verlo, familias enteras, como si fuera un festival. Los niños señalaban y preguntaban a sus padres por qué el hombre estaba derramando sus tripas por el suelo. Era educación cívica vikinga. Esto es lo que pasa cuando rompes las reglas. Eric el cobarde vivió 6 horas durante su Fatal Walk. 6 horas caminando en círculos, dejando un rastro de sangre y vísceras rogando por la muerte. Cuando finalmente colapsó, sus intestinos formaban una espiral perfecta alrededor del árbol. Los cuervos llegaron antes de que su cuerpo se enfriara. Pero espera, porque los vikingos tenían una creatividad infinita cuando se trataba de castigos. ¿Recuerdas a la mujer joven que trajeron después de Björn? Ella va a experimentar algo llamado mutilación gradual. Su crimen, adulterio, era considerado una traición no solo a su marido, sino a toda la estructura social vikinga. Primero, le van a cortar la nariz, con un cuchillo caliente, para cauterizar la herida y evitar que se desangre demasiado rápido. Quieren que sufra, no que muera. La nariz es importante en la cultura vikinga. Sin ella nunca más podrá casarse,
Nunca más será considerada hermosa, nunca más será vista como una mujer completa. Después, las orejas, una por una, cortadas con la misma precisión quirúrgica. El sonido es lo peor. No es como cortar carne normal, es como cortar cartílago, un sonido crujiente que se te queda grabado en la memoria. Luego, los dedos, comenzando por el meñique de la mano izquierda, trabajando hacia el pulgar. Cada dedo es una lección, cada dedo es una advertencia para otras mujeres que puedan estar pensando en ser infieles. El mensaje es claro: tu cuerpo no te pertenece, le pertenece a tu marido, a tu familia, a la sociedad. Y finalmente, si todavía está viva después de todo eso, la marcan. Con un hierro caliente le graban la palabra adultera en la frente. Es una marca que llevará hasta el día de su muerte, asumiendo que sobreviva a la infección que casi seguramente va a seguir. Algunos podrían pensar que esto es excesivo, pero para los vikingos era justicia, era equilibrio, era la manera de mantener el orden en una sociedad que vivía constantemente al borde del caos. Y hablando de caos, déjame contarte sobre los thralls, los esclavos vikingos, porque si pensabas que ser libre en la sociedad vikinga era duro, imagínate ser propiedad de alguien más. Los thralls no eran solo sirvientes, eran herramientas humanas, no diferentes de un martillo o un arado. Podían ser comprados, vendidos, prestados o incluso apostados en juegos de dados. Y sus castigos eran algo completamente diferente. Un thrall que tratara de escapar podía ser sometido a algo llamado hung meat, carne colgada. Lo colgaban de los tobillos con cuerdas pasadas a través de agujeros perforados en sus tendones de Aquiles. Imagínate el dolor, todo el peso de tu cuerpo colgando de dos pequeños agujeros en tus tobillos. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que te dejaban ahí colgando durante días. Algunos thralls morían por la sangre acumulándose en sus cabezas. Otros morían de sed. Los más afortunados morían cuando los tendones finalmente se desgarraban y caían al suelo. Magnus el Cruel tenía un thrall llamado Gunnar que trató de escapar 3 veces. La tercera vez, Magnus decidió hacer un ejemplo. Colgó a Gunnar durante una semana entera, dándole solo agua suficiente para mantenerlo vivo. Cada día Magnus se acercaba y le preguntaba si tenía ganas de escapar otra vez. Para el 7º día, Gunnar estaba rogando por la muerte. Magnus se la concedió, pero no antes de cortar sus tendones, para asegurarse de que nunca más podría caminar. Y si un thrall cometía un crimen grave, como robar o atacar a su amo, había una tradición especial. Se llamaba seguir al amo a la muerte. Cuando un vikingo rico moría, algunos de sus thralls favoritos eran sacrificados para acompañarlo al más allá. Era considerado un honor. Los thralls probablemente no estaban de acuerdo. El ritual era elaborado. Primero, emborrachaban al thrall con cerveza fuerte hasta que apenas podía mantenerse en pie. Luego, lo llevaban a la pira funeraria donde su amo ya estaba esperando. Con una daga bendecida por los sacerdotes de Odín, le cortaban la garganta, permitiendo que su sangre goteara sobre el cuerpo de su amo. Era una muerte rápida, comparada con los otros castigos, pero el mensaje era claro: incluso en la muerte, no eres libre, eres propiedad, y la propiedad sigue a su dueño hasta el final. Pero tal vez, lo más aterrador de todo esto, no eran los castigos en sí, sino la manera en que los vikingos los normalizaban. Los niños crecían viendo estas ejecuciones. Las mujeres llevaban a sus bebés a presenciar mutilaciones. Los ancianos se sentaban en primera fila, comiendo manzanas secas mientras alguien era desollado vivo. Esta era su televisión, su entretenimiento, su educación cívica, y funcionaba. Los índices de crimen en las sociedades vikingas eran sorprendentemente bajos, no porque fueran sociedades pacíficas, sino porque todo el mundo sabía exactamente lo que pasaba si te atrapaban. Imagínate vivir en esa sociedad. Imagínate despertar cada día sabiendo que un paso en falso, una palabra equivocada, una mirada mal interpretada, podía llevarte a una muerte tan horrible que las generaciones futuras contarían historias sobre ella. Y sin embargo, esta era la realidad para millones de personas durante siglos. No era ficción, no era exageración, era la vida diaria en el mundo vikingo, donde la crueldad era un arte y la justicia
Era un espectáculo sangriento. Pero apenas estamos empezando, porque los vikingos tenían docenas de métodos de castigo, cada uno más inventivo que el anterior, y todos ellos tenían una cosa en común: estaban diseñados no solo para matar, sino para aterrorizar, para enviar un mensaje, para mantener el orden a través del miedo absoluto. Así que prepárate, porque lo que has visto hasta ahora es solo el comienzo. Los vikingos fueron maestros del horror, y su clase magistral apenas está empezando. Todavía puedes escuchar los ecos de los gritos de Bjorn el traidor cuando llega el siguiente acto de esta pesadilla nórdica. Pero ahora, en lugar de castigos individuales, vas a presenciar algo que convierte la crueldad personal en un sistema completo de terror organizado. Bienvenido al mundo del Holmgang, donde la justicia se decide no por la verdad, sino por quién puede matar mejor al otro. Es el amanecer del día siguiente, y dos hombres se enfrentan en una pequeña isla en medio del fiordo. Uno es Ragnar Pelo de Hierro, un comerciante acusado de estafar a sus socios. El otro es Thorvald el Martillo, quien dice que Ragnar le debe 3 vacas y un barril de cerveza. En cualquier sociedad civilizada esto se resolvería en un tribunal. En el mundo vikingo se resuelve con hachas. El Holmgang no es solo un duelo, es un juicio por combate, donde se supone que los dioses decidirán quién tiene la razón, permitiendo que el inocente sobreviva. Es una idea hermosa en teoría. En la práctica, es una manera legal de asesinar a alguien porque no te gusta su cara. Las reglas son simples pero brutales. Los dos hombres se paran en una piel de toro extendida en el suelo. Nadie puede salir de la piel durante la pelea. Tienen escudos de madera y hachas de guerra. El combate continúa hasta que uno de los dos muere. Se rinde o huye. Huir significa deshonra eterna. Rendirse significa que pierdes todo lo que tienes y te conviertes en el esclavo del ganador. Ragnar está nervioso. Puedes verlo en la manera en que agarra su hacha, con los nudillos blancos y las manos temblando. Thorvald, por otro lado, sonríe. Ha hecho esto antes, muchas veces. Ese es el problema con el Holmgang. Se convierte en una manera para que los guerreros profesionales roben legalmente a cualquiera que les deba dinero. La pelea comienza con un grito de guerra que hace que los cuervos vuelen despavoridos. Thorvald carga primero, su hacha brillando bajo el sol matutino. Ragnar trata de bloquear con su escudo, pero Thorvald es más fuerte, más rápido, más experimentado. El primer golpe parte el escudo de Ragnar por la mitad. El segundo golpe le corta 3 dedos de la mano izquierda. Ragnar grita y trata de contraatacar, pero está sangrando, está asustado y está luchando contra un hombre que hace esto para ganarse la vida. Su hacha apenas roza el hombro de Thorvald. El tercer golpe es el final. Thorvald entierra su hacha en el cráneo de Ragnar, partiéndolo como si fuera una nuez. Los sesos salpican sobre la piel de toro. Ragnar cae de rodillas, luego de cara con sangre formando un charco que se extiende hasta los bordes de la piel. Thorvald levanta su hacha al aire y grita de victoria. Acaba de ganar 3 vacas, un barril de cerveza y toda la propiedad de Ragnar. Sus hijos ahora son huérfanos. Su esposa ahora es viuda. Y todo porque los dioses supuestamente decidieron que Thorvald tenía razón. Pero aquí está lo realmente malvado del Holmgang. Era completamente legal rechazar el desafío. Pero si lo hacías, tenías que pagar el triple de lo que te debían. Así que los pobres no tenían opción. O luchaban y probablemente morían, o se arruinaban pagando una deuda triplicada. Y para hacer las cosas aún peores, cualquiera podía desafiar a cualquiera por cualquier razón. ¿Te gusta la esposa de tu vecino? Desafíalo a Holmgang. ¿Quieres sus tierras? Inventa una deuda y desafíalo. ¿Simplemente no te gusta cómo te miró? Holmgang. Berserker Einar el Loco una vez desafió a 12 hombres diferentes en un solo verano. Ganó todos los duelos. Al final del verano, poseía media ciudad. Los otros 6 hombres estaban muertos y sus familias estaban viviendo en la calle. Pero era completamente legal. Era justicia. Mientras limpian los restos de Ragnar de la piel de toro, llega otra procesión. Esta vez es diferente. Es más solemne, más ritual. Porque ahora vas a presenciar lo que pasa cuando los vikingos deciden que alguien es tan malvado que ni siquiera merece un juicio regular.
Traen a una mujer de mediana edad, tal vez de 40 años, con el pelo gris y los ojos aterrorizados. Su nombre es Helga la Sabia, y hasta la semana pasada era la curandera más respetada de la región. Su crimen, brujería, su castigo, el trial by ordeal, el juicio por ordalia. Aquí está el asunto con la brujería en el mundo vikingo. Cualquier mujer que supiera demasiado sobre hierbas, medicina o tuviera éxito en cualquier cosa, podía ser acusada de brujería. ¿Tu esposo se enfermó después de beber una de sus pociones? Brujería. ¿Tu vaca dejó de dar leche después de que ella pasó por tu granja? Brujería. ¿No te gusta cómo te miró? Obviamente, brujería. El trial by ordeal es la manera vikinga de decir, vamos a dejar que Dios decida, pero vamos a torturarte mientras tanto. Hay varios tipos, pero el favorito es el de agua hirviendo. Traen una olla enorme, la llenan de agua y la ponen sobre un fuego hasta que hierve tan fuerte que puedes ver el vapor desde 100 metros de distancia. Helga está llorando, está rogando, está tratando de explicar que solo ayudaba a la gente, que solo conocía remedios que su abuela le había enseñado. Nadie la escucha. Ya han decidido que es culpable. El trial by ordeal es solo teatro. Meten una piedra en el agua hirviendo, una piedra del tamaño de un puño. Helga tiene que meter la mano en el agua, sacar la piedra y sostenerla mientras cuentan hasta 10. Si su mano se cura sin infección en 3 días, es inocente. Si se infecta, es culpable y será ejecutada. Por supuesto, meter la mano en agua hirviendo siempre causa infección. Siempre. Es imposible que no pase. Pero esa es la idea. El trial by ordeal está diseñado para que nadie sobreviva. Es una ejecución disfrazada de justicia divina. Helga mete la mano en el agua. El sonido que hace es como tocino en una sartén caliente. Su piel se pela instantáneamente. Puedes ver el hueso blanco de sus dedos a través de la carne cocida. Ella grita tan fuerte que los pájaros dejan de cantar, pero tiene que sacar la piedra. Tiene que sostenerla. Tiene que contar hasta 10. Cada segundo es una eternidad. Su mano ya no parece una mano. Parece un trozo de carne quemada colgando de su muñeca. Cuando finalmente puede soltar la piedra, se desmaya del dolor. La despierten echándole agua fría en la cara. Ahora tienen que esperar 3 días para ver si su mano se infecta. 3 días de agonía, con la mano envuelta en trapos sucios, sin medicina, sin alivio para el dolor. Por supuesto, al tercer día, la mano está verde y púrpura, supurando pus y oliendo a muerte. Infección. Culpable. Tiempo de ejecución. Pero antes de que la maten, tienes que ver otra forma de trial by ordeal, porque los vikingos tenían opciones. Estaba el agua hirviendo, pero también estaba el hierro caliente. Tenías que caminar descalzo sobre brasas encendidas, o el agua fría donde te tiraban a un lago con las manos atadas, y si flotabas eras culpable. Si te hundías, eras inocente. Piénsalo. Si flotas, eres culpable y te ejecutan. Si te hundes, eres inocente pero te ahogas. De cualquier manera, mueres. El trial by ordeal es un sistema perfecto para deshacerse de cualquier persona que moleste a alguien con poder. Y aquí está la parte más retorcida. La gente realmente creía que funcionaba. Creían que sus dioses intervendrían para salvar a los inocentes. Cuando alguien moría en un trial by ordeal, asumían que los dioses habían confirmado su culpabilidad. Era prueba perfecta de que el sistema funcionaba. Bjorn el curtidor fue sometido a trial by ordeal después de que lo acusaran de matar las ovejas de su vecino. Tuvo que llevar un hierro al rojo vivo en sus manos desnudas durante 9 pasos. Sus palmas se derritieron como mantequilla. 3 días después, cuando sus manos estaban tan infectadas que podías ver los huesos, fue declarado culpable y ahorcado. Su vecino, por cierto, había matado las ovejas él mismo, pero nadie lo sabía hasta años después, cuando confesó en su lecho de muerte. Para entonces, la esposa de Bjorn ya se había vuelto loca de dolor y sus hijos habían sido vendidos como esclavos. Y no pienses que solo las mujeres y los pobres eran sometidos a trial by ordeal. Incluso los nobles podían ser forzados a someterse si alguien más poderoso los acusaba de algo. Earl Sigurd, el valeroso, tuvo que caminar sobre brasas después de que lo acusaran de cobardía en batalla. Sobrevivió,
pero sus pies quedaron tan quemados que nunca más pudo caminar normalmente. El trial by ordeal era especialmente popular para casos de adulterio, robo y brujería, crímenes donde era difícil encontrar evidencia, donde dependías de rumores y sospechas. En lugar de investigar, simplemente torturabas a la persona acusada hasta que muriera o quedara permanentemente mutilada. Pero espera, porque ahora tienes que ver lo que pasaba con los esclavos que se atrevían a desobedecer. Porque si pensabas que el trial by ordeal era malo, espera a ver lo que les hacían a los thralls que se rebelaban. Un thrall llamado Olaf el Desesperado trató de envenenar a su amo después de años de abuso. No funcionó. Su amo, Gunnar el Despiadado, decidió hacer un ejemplo que ningún otro esclavo olvidaría jamás. Primero, colgaron a Olaf del techo de la casa principal, con cuerdas alrededor de sus muñecas, pero no lo bastante alto como para que sus pies no tocaran el suelo. Tenía que estar en puntillas constantemente, con todo el peso de su cuerpo colgando de sus muñecas. Cada hora, alguien venía y le preguntaba si se arrepentía. Si decía que sí, le daban un latigazo. Si decía que no, le daban 2. Si no decía nada, le daban 3. No había respuesta correcta, solo dolor. Después de 3 días, sus brazos se dislocaron. Podías escuchar los huesos saliendo de sus articulaciones desde el otro lado de la casa, pero no lo bajaron. Lo dejaron ahí, con los brazos colgando en ángulos imposibles, gritando cada vez que respiraba. Al 5.º día, le cortaron los dedos de los pies, uno por uno, con un cuchillo sin filo, serruchando a través del hueso. Cada dedo tardaba varios minutos en separarse completamente. Olaf se desmayaba del dolor, pero lo despertaban echándole agua salada en las heridas. Al 7.º día, le sacaron los ojos, con una cuchara caliente, para cauterizar las heridas y evitar que se desangrara. Querían que viviera, que siguiera sufriendo. Un esclavo ciego era inútil para el trabajo, pero perfecto como advertencia. Olaf murió en el 9.º día, no por las heridas, sino por la sed. Gunnar había ordenado que no le dieran agua durante los últimos 2 días. Quería que su muerte fuera lenta, que tuviera tiempo para reflexionar sobre su traición. Y funcionó. Después de la muerte de Olaf, ningún thrall en la región se atrevió a desobedecer a su amo durante años. Su cuerpo fue dejado colgando durante semanas, como un recordatorio putrefacto de lo que pasaba cuando olvidabas tu lugar en el mundo. Pero los vikingos no reservaban su creatividad cruel solo para los esclavos. También tenían métodos especiales para castigar a las mujeres que transgredían las normas sociales. Y estos castigos estaban diseñados no solo para causar dolor, sino para humillar, para marcar, para asegurar que la víctima nunca más pudiera funcionar normalmente en la sociedad. Ingrid la Hermosa cometió el error de rechazar la propuesta de matrimonio de un jarl poderoso. En lugar de aceptar el rechazo, él la acusó de brujería y demandó que fuera castigada. El castigo, tarring and feathering, emplumar con brea. Primero la desnudaron completamente, en público frente a toda la comunidad. La humillación era parte del castigo. Luego, calentaron brea hasta que estaba líquida y humeante. La brea caliente es como lava líquida. Se adhiere a la piel y sigue quemando durante horas. Vertieron la brea sobre todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Su pelo se derritió, su piel se coció. Sus gritos fueron tan intensos que varias personas en la multitud vomitaron, pero no habían terminado. Mientras la brea todavía estaba caliente, le arrojaron plumas de ganso. Las plumas se adhirieron a la brea, creando una costra que era imposible de quitar. Ingrid parecía un pájaro gigante y quemado, una criatura grotesca que ya no era reconocible como humana. Pero la verdadera crueldad del tarring and feathering no era el dolor inmediato, era lo que venía después. La brea nunca se quitaba completamente. Se adhería a la piel, causando infecciones crónicas, cicatrices permanentes. Ingrid sobrevivió, pero quedó tan desfigurada que nunca más pudo aparecer en público. Y aquí está lo retorcido. Técnicamente, no habían matado a Ingrid. Habían sido misericordiosos. Podían decir que le habían dado una segunda oportunidad, que habían perdonado su vida, pero la habían convertido en un monstruo viviente,
una advertencia ambulante para otras mujeres. El emplumar con brea era especialmente popular para castigar a las mujeres acusadas de prostitución, adulterio o simplemente de ser demasiado independientes. Era una manera de controlar el comportamiento femenino sin tener que ejecutar a todas las mujeres que se salían de línea. Y no pienses que esto solo pasaba en pueblos pequeños. Incluso en las ciudades más grandes, en las cortes de los reyes, estos castigos eran comunes. El rey Harald Cabello Hermoso una vez ordenó que tarring and feathering fuera aplicado a 12 mujeres de la corte que habían sido acusadas de conspirar contra él. Ninguna de ellas había conspirado realmente. Simplemente habían sido demasiado exitosas, demasiado influyentes, demasiado amenazantes para los hombres en el poder. El tarring and feathering era una manera de recordar a todas las mujeres cuál era su lugar en la sociedad vikinga. Pero si pensabas que estos castigos eran aleatorios, te equivocas. Había una lógica detrás de ellos, una filosofía cruel pero consistente. Los vikingos creían que el castigo debía ser público, memorable y simbólico. No era suficiente simplemente matar a alguien. Tenías que enviar un mensaje, y el mensaje era siempre el mismo. No desafíes el orden, no cuestiones la autoridad, no trates de ser más de lo que se supone que eres, porque si lo haces, no solo te mataremos, te convertiremos en una advertencia viviente para todos los demás. Esa filosofía cruel está a punto de volverse aún más brutal, porque ahora que has visto los castigos individuales, es hora de ver cómo los vikingos aplicaban la justicia a gran escala. Y cuando los vikingos decidían hacer ejemplos masivos, el resultado era algo que haría que las pesadillas parecieran sueños placenteros. Esa filosofía cruel está a punto de volverse aún más brutal. Porque ahora que has visto los castigos individuales, es hora de ver cómo los vikingos aplicaban la justicia a gran escala. Y cuando los vikingos decidían hacer ejemplos masivos, el resultado era algo que haría que las pesadillas parecieran sueños placenteros. Es el año 892 y acabas de llegar a la ciudad de Jorvik después de 3 días de viaje. Lo que encuentras no es una ciudad, es un museo del horror. Cuerpos colgando de cada poste, cabezas clavadas en picas, y un olor a muerte tan fuerte que tienes que taparte la nariz con un trapo empapado en cerveza para no vomitar. ¿Qué pasó aquí? Una rebelión de esclavos. 50 thralls decidieron que ya habían tenido suficiente de ser tratados como ganado. Se organizaron, mataron a sus amos mientras dormían y trataron de escapar hacia el sur. Casi lo logran. Casi. Pero Eric Hacha de Sangre, el jarl de la región, los alcanzó a solo 2 días de la frontera. Y cuando los trajo de vuelta, decidió que una ejecución normal no era suficiente. Tenía que enviar un mensaje que resonara por toda Escandinavia. Los esclavos que se rebelan no simplemente mueren, sufren de maneras que harán que otros esclavos prefieran la muerte antes que la rebelión. La primera innovación de Eric fue la escalera de dolor. Construyó una estructura de madera de 10 metros de alto, con escalones hechos de espadas, clavadas en postes verticales. Los esclavos tenían que subir la escalera, pero aquí está la parte cruel. Los escalones eran filo de espada hacia arriba. Cada paso cortaba más profundo en sus pies. Para cuando llegaban al 5.º escalón, estaban dejando charcos de sangre en cada paso. Para el 7.º escalón, algunos ya no podían caminar y tenían que arrastrarse, cortándose las manos y las rodillas en el proceso. Los que llegaban a la cima no eran recompensados con una muerte rápida. No, Eric tenía algo especial esperándolos. Una vez arriba, eran colgados por los pies desde la plataforma, con sus cabezas colgando hacia abajo, pero no los dejaba morir rápidamente. Cada pocos minutos, alguien subía y les daba pequeños cortes en los brazos y el torso. La idea era que se desangraran lentamente, gota a gota mientras colgaban boca abajo. Algunos duraron horas, otros días enteros. El récord lo estableció un thrall llamado Gunnar el Obstinado, que colgó durante 3 días completos antes de finalmente morir. Pero Eric no se detuvo ahí. Para los líderes de la rebelión tenía algo aún más especial. Los sometió a lo que llamó muerte por 1000 cortes. Era exactamente lo que suena. 1000 cortes pequeños,
cada uno diseñado para causar dolor máximo sin causar la muerte. El proceso duraba semanas. Cada día, Eric personalmente hacía 10 cortes en cada prisionero. Empezaba con los dedos de los pies, luego los dedos de las manos, luego subía por los brazos y las piernas. Cada corte era cuidadosamente calculado para evitar arterias principales y órganos vitales. Para el día 20, los líderes rebeldes parecían carne picada viviente. Su piel estaba tan cortada que era imposible encontrar un pedazo intacto, pero seguían vivos, seguían conscientes, seguían sintiendo cada nuevo corte. Magnus el Fuerte, el líder de la rebelión, finalmente murió en el día 32. No por los cortes, sino porque su cuerpo simplemente no pudo soportar más. Su sistema inmunológico colapsó, desarrolló fiebre y murió delirando sobre águilas negras que venían a llevárselo. Y Eric documentó todo, cada corte, cada grito, cada súplica. Envió descripciones detalladas a otros jarls por toda Escandinavia. Quería que supieran exactamente lo que les pasaba a los esclavos que se rebelaban. Quería que el miedo se extendiera más rápido que las noticias. Funcionó. Durante los siguientes 10 años, no hubo una sola rebelión de esclavos en toda la región. Los thralls trabajaban más duro, obedecían más rápido y nunca, jamás, hablaban de libertad. El mensaje de Eric había sido recibido alto y claro, pero la crueldad organizada de los vikingos no se limitaba a castigar rebeliones. También tenían métodos especiales para lidiar con traidores dentro de sus propias filas. Y estos métodos eran aún más brutales porque involucraban la traición de la confianza. Olaf el Mentiroso había sido un guerrero respetado, un hombre que había luchado junto a su jarl en docenas de batallas. Pero cuando los sajones ofrecieron oro suficiente, decidió que la lealtad era negociable. Vendió información sobre las defensas de su propia ciudad. Cuando lo descubrieron, el jarl Thorvald, el implacable, decidió que Olaf necesitaba un castigo que reflejara la naturaleza de su traición. Si había vendido secretos con su boca, entonces su boca sería destruida. Si había usado sus ojos para observar las defensas, entonces sus ojos serían arrancados. Si había usado sus manos para tomar oro, entonces sus manos serían mutiladas. Pero Thorvald era creativo. No quería simplemente mutilar a Olaf. Quería que su castigo fuera una obra de arte, una lección que nadie olvidaría jamás. Empezó con la boca, pero en lugar de simplemente cortarle la lengua, decidió llenar la boca de Olaf con plomo derretido. El plomo se adhiere a la carne cuando se enfría, creando una masa sólida que es imposible de remover. Olaf nunca más podría hablar, comer normalmente o incluso cerrar la boca completamente. Luego, los ojos. Pero en lugar de simplemente sacarlos, Thorvald ordenó que fueran quemados con hierros calientes, lentamente, capa por capa, hasta que no quedara nada más que cuencas vacías y humeantes. Finalmente, las manos. Pero aquí fue donde Thorvald realmente mostró su creatividad. En lugar de cortarlas, ordenó que fueran sumergidas en ácido hecho de orina fermentada y savia de ciertos árboles. El ácido disolvía lentamente la carne, dejando solo huesos blancos y brillantes. Olaf sobrevivió a todo esto. Thorvald se aseguró de que recibiera cuidados médicos básicos porque quería que viviera. Quería que fuera un recordatorio ambulante de lo que les pasaba a los traidores. Por el resto de su vida, Olaf vagó por la región como un mendigo mudo y ciego. Los niños corrían gritando cuando lo veían. Los adultos lo señalaban y contaban su historia a cualquiera que quisiera escuchar. Se convirtió en una leyenda viviente, una advertencia con patas. Y aquí está la parte más retorcida. Thorvald le daba dinero. Cada mes le enviaba comida y monedas suficientes para sobrevivir. No por misericordia, sino porque quería que Olaf siguiera vivo el mayor tiempo posible. Cada día que Olaf vivía, era otro día que su castigo enviaba un mensaje. Olaf vivió 18 años después de su castigo. 18 años de vida miserable, pero 18 años de propaganda efectiva. En toda la región, terminar como Olaf se convirtió en sinónimo de traición y castigo brutal. Pero los vikingos no solo castigaban a individuos, también castigaban a comunidades enteras.
Y cuando decidían que un pueblo o una ciudad había transgredido, el resultado era algo que haría que las masacres modernas parecieran juegos de niños. La ciudad de Grimstad había cometido el error de resistir cuando Eric Hacha de Sangre llegó exigiendo tributo. No fue una resistencia heroica. Simplemente cerraron las puertas y dijeron que no tenían suficiente comida para alimentar a su ejército. Eric tomó esto como una declaración de guerra, pero en lugar de simplemente atacar la ciudad, Eric decidió hacer algo más creativo, algo que demostraría que desafiar a los vikingos tenía consecuencias que durarían generaciones. Primero, sitió la ciudad, pero no un sitio normal. Eric construyó una pared alrededor de Grimstad, efectivamente convirtiendo la ciudad en una prisión gigante. Nadie podía entrar, nadie podía salir, y entonces esperó. Al principio, los ciudadanos de Grimstad pensaron que podían resistir. Tenían reservas de comida, agua del pozo y la esperanza de que Eric se aburriría y se iría. Estaban equivocados. Eric tenía toda la paciencia del mundo. Cada día enviaba heraldos a gritar sobre la pared, describiendo en detalle lo que les pasaría a los ciudadanos cuando finalmente se rindieran. Cada día, las descripciones se volvían más elaboradas, más creativas, más aterradoras. Después de un mes, la comida empezó a escasear. Después de 2 meses, la gente empezó a morir de hambre. Después de 3 meses, los ciudadanos estaban comiendo cuero, corteza de árbol y cualquier cosa que pudieran encontrar. Pero Eric no tenía prisa. Sabía que cada día que pasaba, los ciudadanos se volvían más desesperados, más dispuestos a aceptar cualquier castigo con tal de que terminara el sitio. Finalmente, después de 4 meses, las puertas se abrieron. Los ciudadanos salieron arrastrándose, esqueléticos, apenas vivos. Eric los estaba esperando con una sonrisa, pero no los ejecutó. Eso habría sido demasiado fácil, demasiado rápido. En lugar de eso, implementó lo que llamó el castigo de la hormiga. Tomó a todos los hombres adultos de la ciudad y los enterró en el suelo hasta el cuello. Solo sus cabezas sobresalían de la tierra. Luego, cubrió sus cabezas con miel y dejó que las hormigas hicieran el resto. Las hormigas llegaron en horas. Primero unas pocas, luego cientos, luego miles. Cubrieron las cabezas de los hombres como capas negras y móviles. Los hombres no podían moverse. No podían sacudirse las hormigas. No podían hacer nada más que gritar mientras las hormigas se comían sus ojos, sus narices, sus orejas. Algunos murieron en horas. Otros duraron días. Eric mantuvo guardias para asegurarse de que nadie tratara de ayudar a los enterrados. Cualquiera que intentara intervenir sería enterrado junto a ellos. Las mujeres y los niños fueron forzados a mirar. No podían irse, no podían cerrar los ojos. Tenían que presenciar cada momento de la agonía de sus esposos, padres, hermanos. Era parte del castigo. Cuando finalmente terminó, Eric no había terminado. Tomó a las mujeres y las marcó. Con hierros calientes, grabó la palabra rebelde en sus frentes. Era una marca que llevarían por el resto de sus vidas, una marca que se transmitiría a sus hijos. Los niños fueron vendidos como esclavos, separados de sus madres, enviados a diferentes partes de Escandinavia, nunca más se verían. Era una manera de asegurar que la línea de sangre rebelde de Grimstad fuera completamente destruida. ¿Y la ciudad misma? Eric la quemó hasta los cimientos, pero no antes de sembrar sal en la tierra, asegurándose de que nada creciera allí durante años. Grimstad desapareció del mapa, literal y figurativamente, pero la historia no terminó ahí. Eric ordenó que se contara la historia de Grimstad en todas las ciudades de la región. Envió bardos para que cantaran sobre el castigo de la hormiga. Envió artistas para que tallaran la historia en piedra. La historia se extendió por toda Escandinavia. Se volvió parte del folclore, parte de la advertencia que los padres daban a sus hijos. Porta bien o terminarás como Grimstad. La ciudad había sido completamente borrada, pero su castigo se volvió inmortal. Y esa era la genialidad cruel de los vikingos. No solo castigaban el crimen, convertían el castigo en una historia, en una leyenda, en una advertencia que duraría generaciones. Cada ejecución brutal era también una campaña de relaciones públicas, diseñada para disuadir crímenes futuros.
Pero si pensabas que esto era lo peor que los vikingos podían hacer, prepárate. Porque ahora que has visto cómo castigaban a individuos y comunidades, es hora de ver cómo trataban a aquellos que consideraban menos que humanos. Y cuando los vikingos decidían que alguien no merecía ni siquiera ser considerado una persona, el resultado era algo que redefinía completamente el concepto de crueldad. Los thralls no eran solo esclavos. En la mente vikinga, eran propiedad, no diferentes de las vacas o las cabras, y cuando la propiedad se portaba mal, podías hacer con ella lo que quisieras. No había límites legales, no había protecciones morales, no había nadie que fuera a cuestionar tus métodos. Ragnar Corazón de Hierro tenía un thrall llamado Leif, que había sido capturado durante una incursión en Inglaterra. Leif había sido un granjero libre, con su propia tierra y su propia familia, pero ahora era menos que nada, un objeto que Ragnar podía usar, abusar o destruir según su capricho. El crimen de Leif fue simple. Miró a Ragnar a los ojos. En la cultura vikinga, un esclavo nunca, jamás, debía mirar directamente a su amo. Era una falta de respeto tan grave que merecía castigo inmediato. Pero Ragnar era creativo. No quería simplemente castigar a Leif. Quería experimentar. Quería ver qué tanto dolor podía causar un cuerpo humano antes de que finalmente se rindiera. Empezó con algo llamado la danza del fuego. Cavó un hoyo en el suelo, lo llenó de brasas encendidas y obligó a Leif a bailar sobre ellas. Descalzo, por supuesto. Leif tenía que seguir moviéndose, seguir bailando, o sería golpeado con palos hasta que se moviera de nuevo. La danza duró horas. Los pies de Leif se quemaron hasta el hueso. Su piel se pelaba y se adhería a las brasas. El olor a carne quemada llenaba el aire, pero tenía que seguir bailando. Cuando Leif finalmente colapsó, incapaz de moverse más, Ragnar pasó a la siguiente fase. La corona de espinas, la llamó. Tejió una corona hecha de espinas de rosa, pero no espinas normales. Estas habían sido empapadas en vinagre y sal, para que causaran máximo dolor cuando perforaran la piel. Colocó la corona en la cabeza de Leif y la presionó hacia abajo, forzando las espinas a penetrar en su cuero cabelludo. Sangre corrió por su cara, cegándolo temporalmente. Pero Ragnar no había terminado. Cada espina en la corona había sido diseñada para perforar un poco más profundo cada vez que Leif movía la cabeza. Y Ragnar se aseguró de que moviera la cabeza, gritándole preguntas que Leif tenía que responder asintiendo o negando. ¿Lamentas haberme mirado? Leif asintió. Más espinas se hundieron en su cráneo. ¿Prometes nunca más faltarme el respeto? Leif asintió de nuevo. Más espinas, más sangre. ¿Entiendes que eres menos que nada? Asintió. Las espinas ahora estaban tan profundas que podían estar tocando su cerebro. Leif murió con la corona puesta. Ragnar la dejó ahí, como un recordatorio para sus otros esclavos. Durante semanas pudieron ver el cuerpo de Leif, con la corona de espinas todavía incrustada en su cráneo, recordándoles cuál era su lugar en el mundo. Y esta era la realidad diaria para millones de thralls por toda Escandinavia. No había protecciones legales, no había derechos humanos, no había nadie que fuera a cuestionar lo que sus amos les hacían. Eran propiedad, y la propiedad podía ser destruida por capricho. Pero los vikingos estaban apenas calentando motores, porque ahora que has visto cómo trataban a los esclavos individuales, es hora de ver lo que pasaba cuando decidían que necesitaban entretenimiento en masa. Y cuando los vikingos organizaban espectáculos, el resultado era algo que haría que los juegos del Coliseo parecieran obras de teatro infantiles. Pero los vikingos estaban apenas calentando motores. Porque ahora que has visto cómo trataban a los esclavos individuales, es hora de ver lo que pasaba cuando decidían que necesitaban entretenimiento en masa. Y cuando los vikingos organizaban espectáculos, el resultado era algo que haría que los juegos del Coliseo parecieran obras de teatro infantiles. Es el Festival de la Cosecha del año 894 y toda la comunidad se ha reunido para celebrar. Pero esta no es una celebración normal. Es el festival donde el Jarl Sven el Cruel ha decidido demostrar su poder organizando lo que él llama los Juegos de la Muerte. Y tú, querido amigo, tienes asiento de primera fila para presenciar espectáculos que van a hacer que tus pesadillas tengan pesadillas. El primer evento es simple.
combate de gladiadores thralls, pero con un giro vikingo. Los esclavos no luchan por la libertad, luchan por el derecho a morir rápido. El perdedor enfrenta algo mucho peor que la muerte. 8 thralls están parados en un círculo, cada uno con un arma diferente. Uno tiene una espada sin filo, otro un martillo de madera, un tercero solo sus manos desnudas. Las armas han sido elegidas para prolongar la pelea, no para terminarla rápidamente. La regla es simple. El último hombre en pie recibe una muerte limpia. Los otros 7 van a ser sometidos a castigos creativos que Sven ha estado planeando durante meses. Es como una lotería, excepto que todos los números son perdedores. La pelea comienza, y es inmediatamente obvio que estos hombres no son gladiadores entrenados. Son granjeros, artesanos, comerciantes que tuvieron la mala suerte de ser capturados en incursiones. Luchan como hombres desesperados, porque eso es exactamente lo que son. Magnus el carpintero trata de usar su martillo para defenderse, pero Thorstein, el tejedor, se las arregla para quitárselo. Entonces Magnus trata de estrangular a Thorstein con sus propias manos, pero sus fuerzas están igualadas, y la pelea se convierte en una lucha lenta y brutal en el suelo. Mientras tanto, Bjorn el curtidor ha logrado desarmar a 2 oponentes y está tratando de acabar con un tercero usando solo sus puños. Pero el thrall más joven, un chico que no puede tener más de 16 años, se las arregla para agarrar una piedra y golpear a Bjorn en la cabeza. La multitud aplaude. Esto es entretenimiento de primera clase para los vikingos. Sangre real, miedo real, desesperación real, mejor que cualquier obra de teatro. Después de 1 hora, solo quedan 2 thralls vivos, Magnus el carpintero y el chico joven. Ambos están sangrando, exhaustos, apenas capaces de mantenerse en pie, pero tienen que continuar, porque rendirse significa automáticamente enfrentar el castigo de los perdedores. Magnus, que podría ser el abuelo del chico, trata de razonar con él. «Ríndete, muchacho. Estás herido. Déjame ganar y al menos uno de nosotros morirá con dignidad». Pero el chico, con lágrimas corriendo por sus mejillas, niega con la cabeza. «Tengo una esposa en casa. Tengo un bebé. No puedo rendirme». Y entonces, en un momento de pura desesperación, el chico agarra un puñado de tierra y se lo arroja a los ojos de Magnus. Magnus se tambalea, cegado temporalmente, y el chico aprovecha para golpearlo con una piedra hasta que deja de moverse. El chico ha ganado. Ganó el derecho a una muerte rápida. Debería estar aliviado. En lugar de eso está llorando porque acaba de matar a un hombre que podría haber sido su propio abuelo. Sven el cruel se acerca al chico ganador. «Elegiste bien, muchacho. Una muerte rápida es una muerte honorable». Y entonces, sin ceremonia, le corta la garganta con una daga. El chico muere en segundos, con una expresión de alivio en su cara. Pero los otros 6 thralls, los que murieron durante la pelea, ahora van a experimentar los castigos especiales de Sven. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente creativas. El primero, Thorstein el tejedor, va a ser sometido a algo llamado la rueda de la fortuna. Pero no es una rueda normal. Es una rueda de madera con clavos de hierro sobresaliendo de cada superficie. Atan a Thorstein a la rueda y la hacen girar lentamente. Cada vez que la rueda gira, los clavos perforan una parte diferente del cuerpo de Thorstein. Cuando está boca abajo, los clavos perforan su espalda. Cuando está de lado, perforan sus costillas. Cuando está boca arriba, perforan su pecho y estómago. Pero aquí está la parte cruel. La rueda gira tan lentamente que Thorstein puede sentir cada clavo entrando en su cuerpo. Puede ver cuál va a ser el próximo en perforarlo. Es tortura psicológica y física al mismo tiempo. Thorstein dura 3 horas en la rueda. Para cuando finalmente muere, su cuerpo parece un colador humano. Pero Sven no ha terminado. Tiene 5 thralls más que castigar, y cada uno va a recibir un tratamiento diferente. El segundo, Bjorn el curtidor, va a experimentar lo que Sven llama el jardín de huesos. Lo atan a una mesa, boca arriba, y entonces comienzan a romperle los huesos, uno por uno, con un martillo pequeño, empezando por los dedos de los pies y subiendo. Cada hueso es roto cuidadosamente, con precisión quirúrgica. No quieren que muera de shock.
Quieren que sienta cada fractura, cada astilla, cada pedazo de hueso perforando su carne desde adentro. Bjorn grita hasta que se queda sin voz. Luego grita en silencio, con la boca abierta pero sin sonido. Sus ojos se vuelven completamente blancos, como si su mente hubiera decidido simplemente apagarse para protegerse. Pero su cuerpo sigue vivo, sigue sintiendo, sigue sufriendo. Bjorn muere cuando finalmente rompen su clavícula, y un fragmento de hueso perfora su corazón. Pero ha sido una muerte de horas, no de minutos. Los otros 4 Thralls están viendo todo esto. Están atados, forzados a presenciar lo que les espera. Es parte del castigo. El miedo, la anticipación, la desesperación de saber que tu turno está llegando. El tercero, Gunnar el herrero, va a ser sometido a algo apropiado para su oficio: la forja humana. Sven ha construido una estructura especial para esto. Es como una forja normal, pero diseñada para acomodar un cuerpo humano. Atan a Gunnar sobre las brasas, pero no lo suficientemente cerca como para que se queme rápidamente. Está a la distancia perfecta para que se cocine lentamente, como un asado en un horno bajo. Su piel se pone roja, luego marrón, luego negra, pero lo mantienen consciente rociándolo con agua fría cada vez que parece que va a desmayarse. Quieren que sienta cada momento de su transformación de hombre a carne cocinada. Gunnar trata de negociar. Ofrece revelar secretos sobre técnicas de herrería. Ofrece hacer armas gratis para Sven por el resto de su vida. Ofrece todo lo que puede pensar. Pero Sven no está interesado en ofertas. Está interesado en el espectáculo. Gunnar muere cuando su grasa corporal comienza a derretirse y gotear sobre las brasas. El sonido es como tocino chisporroteando. El olor es... bueno, es exactamente lo que esperarías. La multitud aplaude como si fuera un espectáculo de fuegos artificiales. Quedan 3 Thralls. 3 hombres que han visto a sus compañeros ser torturados hasta la muerte de maneras que ni siquiera sabían que eran posibles. Sus mentes están rotas. Uno está murmurando oraciones en un idioma que nadie reconoce. Otro está riendo histéricamente. El tercero está completamente catatónico. Pero Sven no ha terminado. Tiene planes especiales para estos últimos 3. Planes que ha estado perfeccionando durante meses. Planes que van a hacer que los castigos anteriores parezcan actos de misericordia. El 4 Thrall, Olaf el comerciante, va a experimentar algo que Sven llama el mapa viviente. La idea es simple pero brillante en su crueldad. Van a tallar un mapa de Escandinavia en el cuerpo de Olaf. Usando cuchillos calientes, van a grabar cada río, cada montaña, cada ciudad. Comienzan con la costa noruega, tallando líneas zigzagueantes a lo largo de su brazo izquierdo. Cada línea tiene que ser perfecta, porque este no es solo un castigo, es también una obra de arte. Sven es un perfeccionista. Las montañas son talladas como triángulos pequeños a lo largo de su espalda. Los ríos son líneas curvas que serpentean por su torso. Las ciudades son círculos pequeños marcados con hierros calientes. Olaf está vivo durante todo el proceso, consciente, viendo su propio cuerpo ser convertido en un mapa geográfico. Cada línea es una agonía, cada marca es una nueva definición de dolor. Cuando terminan, Olaf parece un libro de texto viviente, un atlas humano, sangrando y gimiendo. Sven está tan orgulloso de su obra que invita a otros Jarls a venir a verla. Olaf se convierte en una atracción turística antes de finalmente morir de infección 2 semanas después. El 5 Thrall, Erik el pescador, va a ser sometido a algo apropiado para su oficio previo, la pesca humana. Sven ha construido un gancho gigante, del tamaño de los que usan para pescar ballenas. Pero este gancho va a pescar algo diferente. El gancho entra por la boca de Erik y sale por la parte trasera de su cuello. No perfora órganos vitales, porque eso arruinaría el espectáculo. Simplemente lo ensarta como un pez, manteniendo su cabeza en posición mientras su cuerpo cuelga. Entonces, usan el gancho para pescar a Erik. Lo suben y lo bajan como si fuera un pez real. La multitud se divierte tratando de adivinar cuánto pesa el pez humano. Algunos lanzan monedas, apostando sobre cuánto tiempo durará antes de que el gancho finalmente perfore algo importante. Erik trata de hablar, pero el gancho hace que sea imposible.
Solo puede hacer sonidos gorgoteantes mientras la sangre llena su boca. Sus ojos, llenos de terror, buscan desesperadamente algún rostro compasivo en la multitud. No encuentra ninguno. Finalmente, después de una hora de pesca, el gancho perfora una arteria. Eric se desangra en minutos, con la sangre goteando sobre la multitud como lluvia roja. Algunos abren la boca para atrapar las gotas. Es considerado buena suerte. Ahora solo queda un thrall, Leif el joven, el más joven de todos, apenas un adolescente. Sven ha guardado lo mejor para el final. Para Leif, ha diseñado algo que llama el árbol de la vida. Es un castigo que va a durar días, posiblemente semanas. Clavan estacas de madera en el suelo en forma de árbol, tronco, ramas, hojas. Entonces comienzan a plantar a Leif en el árbol, pero no lo matan primero. Lo mantienen vivo durante todo el proceso. Empiezan clavando sus pies en el tronco del árbol. Luego, extienden sus brazos para formar las ramas. Con clavos de hierro, fijan cada parte de su cuerpo en posición. Leif está efectivamente crucificado, pero en forma de árbol. Entonces, comienzan a decorar el árbol. Cuelgan objetos de las ramas de Leif, frutas, flores, incluso pequeños animales vivos. Leif se convierte en una decoración viviente, una obra de arte humana. Pero aquí está la parte más cruel. Lo mantienen vivo. Le dan agua cada día, solo suficiente para mantenerlo consciente. Quieren que dure el mayor tiempo posible. Leif vive durante 9 días en el árbol. 9 días de agonía constante, mientras su cuerpo lentamente se convierte en parte de la decoración. Para cuando finalmente muere, ya no parece humano. Parece una escultura grotesca, una fusión de carne y madera. Y cuando todo termina, cuando el último thrall ha muerto, Sven se dirige a la multitud. Esto es lo que les pasa a los que olvidan su lugar en el mundo. Esto es lo que les pasa a los que desafían el orden natural. La multitud aplaude. Los niños que han visto todo van a tener pesadillas durante meses, pero también van a recordar la lección. Van a recordar que hay consecuencias por desobedecer, por rebelarse, por tratar de ser más de lo que se supone que eres. Y esa era la genialidad cruel de espectáculos como estos. No eran solo entretenimiento, eran educación, eran propaganda, eran una manera de mantener a toda la sociedad en línea a través del miedo puro. Pero si pensabas que los juegos de la muerte eran lo peor que los vikingos podían hacer, prepárate para algo aún más horrible. Porque ahora que has visto cómo trataban a los esclavos en espectáculos públicos, es hora de ver lo que pasaba cuando los vikingos decidían que necesitaban hacer sacrificios a sus dioses. Y cuando los vikingos sacrificaban humanos, lo hacían de maneras que harían que los aztecas parecieran aficionados. Porque para los vikingos, la muerte no era solo el final de la vida, era el comienzo de un viaje al más allá. Y ellos querían asegurarse de que ese viaje fuera memorable. Los grandes festivales religiosos eran cuando los vikingos realmente mostraban su creatividad. 3 veces al año, en primavera, verano e invierno, se organizaban sacrificios masivos. No 1 o 2 humanos, docenas, a veces cientos. El festival de primavera del año 896 fue particularmente memorable. El Jarl Olaf el Sanguinario había capturado a más de 100 prisioneros durante las incursiones de invierno. Cristianos principalmente, de Inglaterra e Irlanda. Hombres, mujeres, niños, todos iban a ser sacrificados a los dioses nórdicos, pero no de manera rápida. Los vikingos creían que mientras más sufriera el sacrificio, más complacidos estarían los dioses. Así que habían desarrollado rituales elaborados, ceremonias que duraban días y que convertían el asesinato en arte religioso. El primer día estaba dedicado a Odín, el padre de todos los dioses. Odín era el dios de la guerra, de la sabiduría, de la muerte. Sus sacrificios tenían que reflejar estos aspectos. Tenían que ser sabios, guerreros, brutales. 20 prisioneros fueron seleccionados para Odín, 10 hombres, 10 mujeres. Cada uno fue sometido a un ritual diferente, diseñado para honrar un aspecto diferente del dios. Los primeros 5 hombres fueron colgados, pero no colgados normalmente. Fueron colgados de un árbol sagrado, con cuerdas hechas de cabello humano, y mientras colgaban,
Los sacerdotes les hacían preguntas sobre el futuro, sobre la voluntad de los dioses. Se suponía que los hombres moribundos podían ver el futuro, podían recibir visiones divinas, así que mientras se ahorcaban lentamente, los sacerdotes interpretaban sus estertores como profecías. Los otros 5 hombres fueron atravesados con lanzas, pero no para matarlos rápidamente. Las lanzas fueron colocadas cuidadosamente para evitar órganos vitales. Los hombres fueron dejados con las lanzas atravesándolos, sangrando lentamente mientras los sacerdotes leían augurios en los patrones de sangre. Las mujeres destinadas a Odín recibieron un tratamiento diferente. 5 fueron ahogadas en un pozo sagrado, pero no todas al mismo tiempo. Una cada hora, durante 5 horas. Mientras se ahogaban, sus gritos eran interpretados como mensajes de los dioses. Las otras 5 mujeres fueron quemadas vivas, pero en una pira especial hecha de 9 tipos diferentes de madera. Cada tipo de madera representaba un aspecto diferente de Odín. Mientras se quemaban, los sacerdotes estudiaban las llamas, buscando señales divinas, y esto era solo el primer día. Los vikingos tenían 8 días más de sacrificios planeados, cada uno dedicado a un dios diferente, cada día más elaborado, más cruel, más espectacular que el anterior. El festival continuaría durante más de una semana de muerte, sangre y terror religioso. Una semana que recordaría a todos por qué los dioses vikingos eran temidos por toda Europa. Pero eso, mi querido amigo, es una historia para mañana. Porque ahora que has visto cómo los vikingos combinaban entretenimiento y religión en espectáculos de horror, es hora de ver lo que pasaba cuando decidían que necesitaban enviar mensajes políticos. Y cuando los vikingos hacían política, lo hacían con sangre. Pero eso, mi querido amigo, es una historia para mañana. Porque ahora que has visto cómo los vikingos combinaban entretenimiento y religión en espectáculos de horror, es hora de ver lo que pasaba cuando decidían que necesitaban enviar mensajes políticos. Y cuando los vikingos hacían política, lo hacían con sangre. Acabas de despertar en el año 920 y algo ha cambiado en el aire. No es solo el olor habitual de humo de leña y cuerpos sin lavar, hay algo más, algo que hace que incluso los guerreros más duros caminen con cuidado y hablen en susurros. Porque el rey Olaf Tryggvason ha decidido que es hora de convertir a toda Escandinavia al cristianismo. Y no va a pedirlo educadamente. Olaf no es solo un rey, es un fanático religioso con un ejército y una imaginación cruel. Ha decidido que los dioses nórdicos son demonios, que las tradiciones vikingas son pecaminosas y que cualquiera que no se convierta inmediatamente al cristianismo es un enemigo del cielo que merece tortura eterna. Pero antes de llegar al infierno, van a pasar por el infierno en la tierra, porque Olaf ha desarrollado métodos especiales para convencer a los paganos de que abracen la fe cristiana, métodos que harían que la Inquisición española pareciera un picnic familiar. El primer ejemplo llega en forma de Thorvald, el sacerdote de Odín, un hombre que ha dedicado su vida a servir a los dioses antiguos. Thorvald se ha negado a convertirse, ha continuado realizando sacrificios paganos y ha alentado a otros a resistir la cristianización forzada. Olaf decide que Thorvald necesita una lección muy especial, una lección que va a ser recordada por generaciones, así que ordena que Thorvald sea sometido a lo que él llama la crucifixión nórdica. Es como la crucifixión cristiana, pero con un toque vikingo que la hace infinitamente peor. Primero, construyen una cruz gigante, no de madera, sino de hierro que ha sido calentado al rojo vivo en las forjas. Thorvald es clavado a la cruz mientras el metal todavía está humeando. Puedes escuchar el sonido de su carne friéndose contra el hierro caliente. Pero eso es solo el comienzo. Mientras Thorvald cuelga de la cruz de hierro, Olaf ordena que sea rociado con agua bendita. No suena tan malo, ¿verdad? Excepto que el agua bendita ha sido mezclada con sal y vinagre. Cada gota que toca sus heridas abiertas es como ácido líquido. Thorvald grita hasta que se queda sin voz. Luego grita en silencio, con la boca abierta y los ojos desorbitados. Pero Olaf no ha terminado. Quiere que esta crucifixión sea educativa. Alrededor de la cruz, Olaf ha colocado estatuas de los dioses nórdicos: Odín,
Thor, Freya, Balder, pero estas estatuas están hechas de madera empapada en aceite. Mientras Thorvald cuelga muriendo, Olaf las prende fuego una por una. ¡Mira!, grita Olaf a la multitud reunida. ¡Mira cómo se queman tus dioses falsos! ¡Mira cómo no pueden salvarte! Las llamas de las estatuas en llamas calientan aún más la cruz de hierro. Thorvald literalmente se está cocinando contra el metal. Su piel se pega al hierro, creando un siseo constante como el de una plancha sobre carne cruda. Pero la verdadera crueldad viene después. Olaf no deja que Thorvald muera. Cada vez que parece que está perdiendo la conciencia, soldados con lanzas lo pinchan para mantenerlo despierto. Quieren que esté consciente para la siguiente parte del espectáculo. Olaf saca una Biblia enorme encuadernada en cuero y oro. Thorvald el pagano, grita. Si te conviertes ahora, si aceptas a Jesucristo como tu Salvador, te daré una muerte rápida. Thorvald, medio delirante de dolor, escupe sangre. Vete al infierno, cristiano. Olaf sonríe. Tú primero. Y entonces ordena que traigan los instrumentos especiales. Tenazas de hierro, también calentadas al rojo vivo. Van a usar estas tenazas para arrancar pedazos de carne de Thorvald, pieza por pieza, mientras sigue vivo. Empiezan con los dedos de los pies. Cada dedo es arrancado cuidadosamente, con las tenazas cauterizando la herida para evitar que se desangre demasiado rápido. Thorvald convulsiona con cada arranque, pero las cuerdas y los clavos lo mantienen en posición. Luego los dedos de las manos, luego pedazos de sus brazos, luego su nariz, sus orejas, pedazos de sus mejillas. Cada pedazo de carne arrancado es mostrado a la multitud, como evidencia de lo que les pasa a los que se niegan a convertirse. Thorvald finalmente muere después de 6 horas. 6 horas de ser lentamente desmantelado mientras está clavado a una cruz de hierro ardiente. Su cuerpo, cuando finalmente para de moverse, ya no parece humano, parece carne quemada colgando de un marco de hierro, y Olaf no ha terminado. Ordena que el cuerpo sea dejado en la cruz durante una semana, como advertencia, pero también ordena que guardias cristianos lean la Biblia en voz alta frente al cuerpo las 24 horas del día. Incluso en la muerte, declara Olaf, Thorvald va a escuchar la palabra de Dios. La conversión forzada de Escandinavia se vuelve una campaña de terror que dura décadas. Olaf y sus sucesores desarrollan docenas de métodos para convencer a los paganos de que se conviertan. Algunos son físicos, otros son psicológicos, todos son brutales. Está el bautismo de fuego, donde los paganos son quemados vivos pero extinguidos justo antes de morir, para que puedan renacer como cristianos. Está la comunión de sangre, donde los paganos son forzados a beber la sangre de sacrificios cristianos. Está la confirmación por hierro, donde símbolos cristianos son grabados en la carne de los paganos con hierros calientes. Pero tal vez el más cruel de todos es algo que Olaf llama el árbol de la sabiduría. Es inspirado por la historia de Odín colgando del árbol del mundo para ganar sabiduría. Pero la versión cristiana es infinitamente más brutal. Los paganos son colgados de árboles, pero no para matarlos. Son colgados de manera que puedan sobrevivir durante días, tal vez semanas. Cada día sacerdotes cristianos vienen a predicarles, a explicarles las enseñanzas de Cristo, a ofrecerles salvación si se convierten. Algunos paganos se convierten después de unos días, otros aguantan semanas. Unos pocos, los más stubborn, cuelgan hasta que mueren sin convertirse. Pero la mayoría, después de días de hambre, sed y sermones constantes, finalmente se rinden. Eric el obstinado colgó durante 18 días. 18 días de predicación constante, de ofertas de agua y comida si se convertía, de amenazas de tortura eterna si no lo hacía. Al final, estaba tan débil que podía apenas susurrar, pero susurró las palabras mágicas: «Acepto a Jesucristo como mi Salvador». Lo bajaron del árbol, le dieron comida y agua, y lo bautizaron inmediatamente. Pero Eric nunca se recuperó completamente. Colgó del árbol durante tanto tiempo que sus brazos nunca volvieron a funcionar normalmente. Pasó el resto de su vida como un cristiano inválido, un testimonio viviente del poder de la conversión forzada. Pero no todos los métodos de conversión eran individuales.
Olaf también desarrolló técnicas para convertir comunidades enteras, y estas técnicas eran aún más brutales porque involucraban el uso de familias enteras como rehenes emocionales. Cuando el pueblo de Hedeby se negó a convertirse en masa, Olaf decidió hacer un ejemplo, pero no atacó a los líderes del pueblo. Atacó a los niños. Ordenó que todos los niños menores de 12 años fueran separados de sus padres. Luego, los puso en una casa grande en el centro del pueblo. Alrededor de la casa, apiló leña y paja. El mensaje era claro: conviértanse o sus hijos se queman vivos. Pero Olaf era más cruel que eso. No amenazó con quemar a todos los niños de una vez. Amenazó con quemar a un niño cada hora hasta que todo el pueblo se convirtiera. Y para demostrar que hablaba en serio, ordenó que trajera al primer niño. Magnus el pequeño, de 5 años, fue arrastrado gritando hasta una pequeña pira en el centro de la plaza. Sus padres, atados para que no pudieran interferir, gritaron y rogaron. Pero Olaf se mantuvo firme. «Conviértanse ahora», gritó, «o el niño se quema». El pueblo, viendo a Magnus atado a la pira, se rindió inmediatamente. Toda la comunidad se arrodilló y gritó su conversión al cristianismo. Magnus fue liberado, pero el mensaje había sido enviado. Olaf podía y haría cualquier cosa para forzar la conversión, y estos métodos funcionaron. En pocas décadas, la mayoría de Escandinavia se había convertido al cristianismo, no por fe, no por convicción, sino por terror puro. Las iglesias se llenaron de conversos que rezaban a Cristo por fuera, pero secretamente mantenían sus creencias paganas por dentro. Pero la conversión forzada no era solo sobre religión, era sobre poder político. Olaf sabía que controlar las creencias de la gente era la manera más efectiva de controlar a la gente misma. Un pueblo que cree que su rey es elegido por Dios es un pueblo que no se rebelará. Y para asegurarse de que el mensaje se mantuviera claro, Olaf estableció un sistema de vigilancia espiritual. Cada comunidad tenía espías, cristianos verdaderos, que reportaban cualquier signo de backsliding hacia el paganismo. Ser reportado como sospechoso de paganismo era una sentencia de muerte. Olaf había desarrollado castigos especiales para los falsos conversos, castigos que eran aún más brutales que los reservados para los paganos abiertos. Astrid, la sospechosa, fue acusada de mantener un altar pagano secreto en su sótano. No había evidencia, solo el testimonio de una vecina que la odiaba. Pero eso fue suficiente para Olaf. Astrid fue sometida a lo que él llamó el juicio de la fe. Fue forzada a caminar sobre brasas mientras recitaba el Padre Nuestro. Si podía completar la oración sin gritar, era inocente. Si gritaba, era culpable. Por supuesto, es imposible caminar sobre brasas sin gritar. Astrid logró decir: «Padre nuestro que estás en el cielo», antes de que el dolor la venciera. Culpable. Su castigo fue la purificación por fuego. Fue quemada viva, pero lentamente, con leña verde que producía más humo que llamas. La idea era que el humo purificaría su alma pagana mientras la mataba. Astrid murió gritando, no solo de dolor, sino de frustración. Había sido una cristiana devota durante años. Había rezado, había ido a misa, había donado a la iglesia. Pero una acusación falsa fue suficiente para condenarla. Y esa era la genialidad cruel del sistema de Olaf. No solo castigaba a los paganos abiertos, también castigaba a los sospechosos de paganismo. Incluso los cristianos devotos vivían con miedo, sabiendo que una palabra equivocada, una acusación falsa, podía llevarlos a la hoguera. El resultado fue una sociedad completamente aterrorizada. Nadie se atrevía a hablar abiertamente sobre religión. Nadie se atrevía a cuestionar las autoridades cristianas. Nadie se atrevía a hacer nada que pudiera ser interpretado como pagano. Pero el terror no se limitaba a asuntos religiosos. Olaf también usó los mismos métodos para consolidar su poder político. Cualquier noble que lo desafiara, cualquier jarls que cuestionara sus decisiones, cualquier líder local que fuera demasiado independiente, era acusado de paganismo secreto y sometido a castigos brutales. Jarl Ragnar el Independiente cometió el error de sugerir que Olaf estaba cobrando demasiados impuestos. 3 días después,
fue acusado de mantener un altar pagano secreto. Su castigo: ser quemado vivo dentro de su propio salón, mientras su familia era forzada a mirar. La quema de Ragnar no fue rápida. Olaf ordenó que usaran leña húmeda para que el fuego se extendiera lentamente. Ragnar tardó horas en morir, gritando sobre impuestos mientras se quemaba. Su familia, atada para que no pudiera escapar, también murió en el fuego. Pero el mensaje no era sobre impuestos, era sobre poder, era sobre lo que les pasaba a los que desafiaban al rey. Y funcionó. Después de la muerte de Ragnar, ningún noble se atrevió a cuestionar las políticas de Olaf. La cristianización de Escandinavia se completó en menos de un siglo, pero no fue una conversión pacífica. Fue una conquista brutal, lograda a través de terror sistemático y castigos que redefinían el concepto de crueldad. Y cuando finalmente terminó, cuando toda Escandinavia se había convertido al cristianismo, Olaf se declaró victorioso. Había logrado lo que ningún rey antes que él había logrado: control total sobre las mentes y almas de su pueblo. Pero el precio había sido enorme. Generaciones de tradiciones habían sido destruidas. Familias enteras habían sido aniquiladas. La cultura vikinga, con toda su brutalidad pero también con su honor y valor, había sido reemplazada por una versión distorsionada del cristianismo que era más cruel que cualquier religión pagana. Y sin embargo, la conversión había funcionado. Los vikingos se convirtieron en cristianos, se integraron en la Europa medieval y eventualmente se olvidaron de sus dioses antiguos, pero nunca se olvidaron de los métodos que habían sido usados para convertirlos. Esos métodos se convirtieron en parte del ADN de la cultura escandinava. La idea de que el poder absoluto justificaba cualquier método, de que el terror era una herramienta política legítima, de que la crueldad era aceptable si servía a un propósito superior. Esas ideas sobrevivieron mucho después de que los dioses nórdicos fueran olvidados. Sobrevivieron en la cultura, en las tradiciones, en la manera en que las sociedades escandinavas trataban a los disidentes y a los diferentes. Pero ahora que has visto cómo los vikingos usaban la crueldad para propósitos políticos y religiosos, es hora de ver algo aún más perturbador, porque todas las torturas y ejecuciones que has presenciado hasta ahora tenían al menos un propósito. Eran castigos, advertencias, herramientas de control social, pero los vikingos también tenían torturas que no servían ningún propósito más allá del entretenimiento puro, torturas que existían únicamente para satisfacer la curiosidad mórbida y el sadismo de una cultura que había normalizado completamente la violencia. Y estas torturas, estas diversiones crueles, eran las que realmente mostraban la verdadera naturaleza de la sociedad vikinga. Una sociedad donde la crueldad no era solo una herramienta, sino una forma de arte. Y estas torturas, estas diversiones crueles, eran las que realmente mostraban la verdadera naturaleza de la sociedad vikinga. Una sociedad donde la crueldad no era solo una herramienta, sino una forma de arte. Es una fría tarde de invierno en el año 934, y está sentado en el salón del Jarl Magnus el Aburrido. Es llamado el Aburrido no porque sea una persona sin interés, sino porque se aburre fácilmente. Y cuando Magnus se aburre, la gente sufre, porque Magnus ha convertido la tortura en su pasatiempo favorito. Afuera, la nieve cae pesadamente, cubriendo el pueblo en una manta blanca que amortigua todos los sonidos. Es el tipo de noche cuando las familias normales se reúnen alrededor del fuego, cuentan historias y comparten cerveza caliente. Pero Magnus no es normal. Para él, una noche nevada es la oportunidad perfecta para experimentar con nuevas formas de causar dolor. «Tráiganme algo interesante», ordena Magnus a sus guardias, «algo que no hayamos usado antes». Los guardias regresan con una mujer joven, tal vez de 20 años. Su crimen, ser atrapada robando pan para alimentar a sus hijos hambrientos. En una sociedad normal, esto merecería una multa, tal vez una paliza. En el mundo de Magnus, es una oportunidad para entretenimiento. «Muy bien», dice Magnus frotándose las manos con anticipación. «¿Qué no hemos probado últimamente?» Sus asistentes, hombres que han sido entrenados en las artes de la tortura como otros hombres son entrenados en herrería,
Consultan sus notas. Llevan registros detallados de cada método que han usado, cada resultado que han obtenido. Son científicos del dolor. Señor, dice uno, no hemos probado la escalera de huesos desde el mes pasado. Magnus considera esto. La escalera de huesos es una de sus invenciones favoritas. Consiste en romper los huesos de la víctima en un orden específico, empezando por los más pequeños y trabajando hacia los más grandes. Cada hueso roto es un peldaño en la escalera hacia la muerte. No, decide Magnus, demasiado predecible. Quiero algo nuevo, algo que nunca hayamos intentado antes. Y entonces, sus ojos se iluminan con una idea. ¿Qué tal el jardín de invierno? Con toda esta nieve sería perfecto. Sus asistentes sonríen. El jardín de invierno es una idea que Magnus ha estado desarrollando durante semanas, pero nunca ha tenido la oportunidad de probar. Ahora, con una víctima disponible y el clima perfecto, puede finalmente ver si funciona. La idea es simple pero brillante en su crueldad. Van a plantar a la mujer en la nieve, como si fuera una flor en un jardín, pero no la van a matar primero. Van a mantenerla viva durante todo el proceso, para ver qué pasa cuando un cuerpo humano se congela lentamente desde abajo hacia arriba. Afuera, en el patio cubierto de nieve, los asistentes de Magnus cavan un hoyo. No muy profundo, solo lo suficiente para que la mujer pueda estar de pie con la nieve llegando hasta su cintura. Luego, la entierran hasta la cintura, dejando su torso y brazos expuestos al aire frío. Pero eso es solo el comienzo. Magnus ha diseñado accesorios especiales para su jardín de invierno. Ramas secas que atan a los brazos de la mujer para que parezca un árbol. Flores de tela que cuelgan de las ramas para añadir color. Incluso pequeños pájaros disecados que colocan en las ramas de sus brazos. La mujer se ve ridícula y patética al mismo tiempo. Medio enterrada en la nieve, con brazos extendidos como ramas, decorada con flores falsas y pájaros muertos. Pero Magnus está encantado con su creación artística. ¡Perfecto!, exclama. Un jardín de invierno humano. Ahora vamos a ver cuánto dura antes de que se marchite. La mujer, por supuesto, está rogando. Está ofreciendo trabajar gratis para Magnus por el resto de su vida. Está prometiendo que nunca más robará. Está suplicando que piense en sus hijos, que van a quedarse huérfanos si ella muere. Magnus no está interesado en sus súplicas. Está interesado en el experimento. ¿Qué partes del cuerpo se congelarán primero? ¿Cómo cambiará su apariencia a medida que la hipotermia progresa? ¿Cuánto tiempo puede mantener la conciencia mientras se congela? Trae una silla y se sienta en el patio, envuelto en pieles gruesas, bebiendo cerveza caliente mientras observa a su jardín humano. Ocasionalmente, toma notas en un pergamino. Tiempo, síntomas, cambios de color en la piel. La primera hora es la más interesante. La mujer tiembla violentamente, su cuerpo tratando desesperadamente de generar calor. Sus labios se vuelven azules, luego morados. Sus dedos, extendidos como ramas, comienzan a verse blancos en las puntas. «Fascinante», murmura Magnus. Mira cómo el color se drena de las extremidades primero. Es como ver a una flor real marchitarse. La segunda hora es cuando empiezan las alucinaciones. La mujer comienza a hablar con personas que no están ahí. Llama a sus hijos. Trata de convencerlos de que se acerquen. En su mente congelada piensa que están ahí con ella. Magnus encuentra esto especialmente entretenido. Está perdiendo la razón, le dice a sus asistentes. El frío está afectando su cerebro. Esto es mejor que cualquier obra de teatro. Para la tercera hora la mujer ha dejado de temblar. Su cuerpo ya no tiene energía para generar calor. Sus palabras son incomprensibles, apenas murmullos. Su piel ha tomado un tono azulado que Magnus describe como artísticamente hermoso. Es como una escultura de hielo, dice, admirando su obra. Pero mejor, porque todavía está viva. La cuarta hora es cuando las cosas se ponen realmente interesantes. La mujer entra en lo que Magnus llama el estado de gracia. Deja de luchar, deja de temblar, deja de quejarse. Simplemente se queda ahí, como una estatua decorativa, con una expresión de paz extraña en su cara. Magnus está fascinado. ¿Está muerta?, pregunta a sus asistentes. Uno de ellos se acerca y verifica. No, señor, todavía respira,
pero apenas. Excelente, esto es exactamente lo que esperaba. El frío la ha convertido en una pieza de arte viviente. La quinta hora es cuando Magnus decide que el experimento ha sido un éxito. La mujer está prácticamente muerta, pero técnicamente todavía viva. Su jardín de invierno ha funcionado perfectamente. Ha creado una decoración humana que es tanto hermosa como horrible. Pero Magnus no está satisfecho con solo un experimento exitoso. Quiere expandir el concepto. Ordena que traigan más prisioneros. Va a crear un jardín de invierno completo, con múltiples plantas humanas. Durante los siguientes días, Magnus planta a 6 prisioneros más en su patio. Cada uno es decorado de manera diferente. Uno como un rosal, con espinas reales clavadas en sus brazos. Otro como un sauce, con ramas largas atadas a sus brazos colgantes. Un tercero como un pino, con agujas verdes pegadas a su cuerpo. El jardín de invierno de Magnus se convierte en una atracción turística. Otros Jarls vienen de pueblos lejanos para ver su creación artística. Algunos están impresionados, otros están horrorizados, pero todos están fascinados. Es el futuro del arte, declara Magnus orgullosamente. ¿Por qué crear esculturas de piedra cuando puedes crear esculturas de carne y hueso? El jardín dura toda la temporada de invierno. Cada vez que se derrite un poco la nieve, Magnus añade más, manteniendo a sus plantas humanas perfectamente preservadas. Cuando llega la primavera, tiene un jardín completo de cadáveres congelados, cada uno preservado en una pose artística. Pero el jardín de invierno es solo una de las muchas innovaciones de Magnus. También ha desarrollado lo que él llama el teatro de dolor. Es exactamente lo que suena. Actuaciones teatrales, donde los actores son torturados de verdad. La obra más popular es La saga de los amantes condenados. 2 prisioneros, un hombre y una mujer, son forzados a interpretar una historia de amor trágica, pero cada escena emocional está acompañada por tortura real. Cuando los amantes se separan en la historia, los actores son físicamente separados. El hombre es encadenado en un lado del escenario, la mujer en el otro. Cuando se reúnen, son temporalmente liberados para abrazarse. Cuando uno muere en la historia, el actor es realmente torturado hasta estar cerca de la muerte. La audiencia está completamente absorta. Es teatro como nunca antes había existido. Real, visceral, completamente auténtico. Los gritos de dolor no son actuación. Las lágrimas no son falsas. El sufrimiento es completamente genuino. Magnus está tan orgulloso de su teatro de dolor que decide expandir el concepto. Comienza a producir obras basadas en las sagas nórdicas, pero con actores reales, siendo torturados según los eventos de las historias. La muerte de Balder es particularmente popular. El actor que interpreta a Balder es realmente asesinado durante la actuación, atravesado por una lanza real. La audiencia grita y aplaude como si fuera el mejor entretenimiento que hayan visto jamás. La saga de Ragnar Lodbrok es otra obra exitosa. El actor que interpreta a Ragnar es realmente arrojado a un pozo de serpientes vivas. Sus gritos de agonía mientras las serpientes lo muerden son interpretados por la audiencia como una actuación magistral. Magnus se convierte en el productor teatral más famoso de Escandinavia. Nobles de toda la región vienen a ver sus producciones. Algunos incluso traen a sus hijos porque consideran que el teatro de dolor es educativo. Esto enseña a los niños sobre las consecuencias de las malas acciones, explica Magnus. Cuando ven a alguien siendo realmente torturado por sus crímenes, aprenden lecciones que nunca olvidarán. Y funciona. Los niños que crecen viendo el teatro de dolor se convierten en adultos que nunca se atreven a desobedecer las reglas. Han visto demasiado dolor real para arriesgarse a experimentarlo ellos mismos. Pero Magnus no se detiene en el teatro. También desarrolla lo que él llama deportes de dolor. Competencias donde los participantes son torturados de maneras creativas y el ganador es el que dura más tiempo antes de morir. El deporte más popular es el laberinto de lamentos. Magnus construye un laberinto gigante en los bosques cerca de su pueblo, pero este no es un laberinto normal. Cada camino está lleno de trampas diseñadas para causar dolor sin causar muerte inmediata.
Los competidores son liberados en el laberinto al amanecer. El primero en llegar al centro gana un premio, una muerte rápida. Los otros tienen que encontrar la salida, si pueden, mientras lidian con las trampas que han encontrado en el camino. Las trampas son verdaderas obras de arte. Pozos llenos de púas que perforan los pies, pero no órganos vitales. Cuerdas que se aprietan alrededor del cuello, pero no completamente. Cuchillas que cortan, pero no fatalmente. Los competidores pueden escucharse unos a otros gritando a través del laberinto. Algunos tratan de ayudarse mutuamente. Otros se traicionan, empujando a sus competidores hacia trampas para mejorar sus propias posibilidades. Magnus y sus invitados se sientan en una torre construida en el centro del laberinto, bebiendo y apostando sobre cuál competidor durará más tiempo. Pueden ver partes del laberinto desde su posición elevada, pero no todo. Eso hace que las apuestas sean más interesantes. El laberinto de lamentos se convierte en un evento anual. Prisioneros de toda la región son traídos para competir. Algunos años, Magnus libera hasta 50 competidores al mismo tiempo. El laberinto se convierte en una zona de guerra, con hombres desesperados luchando entre sí mientras tratan de evitar las trampas. Pero tal vez la innovación más cruel de Magnus es algo que él llama la granja de dolor. Es exactamente lo que suena. Un lugar donde el dolor es cultivado, como si fuera un cultivo. Magnus mantiene a docenas de prisioneros en condiciones específicamente diseñadas para causar sufrimiento constante, pero no muerte. Algunos están encadenados en posiciones incómodas. Otros están en celdas demasiado pequeñas para estar de pie, pero demasiado estrechas para acostarse. Algunos están en habitaciones completamente oscuras. Otros en habitaciones con luces brillantes que nunca se apagan. El punto no es castigar crímenes específicos, es simplemente producir dolor en escala industrial. Magnus ha descubierto que puede cosechar este dolor de varias maneras. Vende entradas para que la gente venga a ver a los prisioneros sufriendo. Cobra extra por permitir que los visitantes interactúen con los prisioneros, causándoles dolor adicional. Incluso vende recuerdos hechos por los prisioneros mientras están siendo torturados. La granja de dolor se convierte en una atracción turística mayor. Familias enteras vienen a pasar el día viendo a otros seres humanos sufrir. Los niños corren entre las celdas, burlándose de los prisioneros. Los adultos apuestan sobre cuál prisionero va a romper primero. Magnus está tan orgulloso de su granja de dolor que escribe un manual sobre su operación. La agricultura del sufrimiento se convierte en un libro de texto para otros nobles que quieren establecer sus propias granjas de dolor. El dolor es un recurso renovable, escribe Magnus. A diferencia de la comida o el metal, nunca se agota. Mientras tengas cuerpos humanos, puedes producir dolor indefinidamente. Y tiene razón. La granja de dolor opera durante décadas, produciendo sufrimiento constante para el entretenimiento de los ricos. Generaciones de prisioneros pasan sus vidas enteras en las celdas de Magnus, naciendo en dolor, viviendo en dolor, muriendo en dolor. Pero lo más horrible de todo esto no es la crueldad en sí, es la manera en que se vuelve completamente normal. Los niños que crecen viendo la granja de dolor no encuentran nada extraño en ella. Para ellos es solo parte del paisaje, como los campos de trigo o los pastizales. La crueldad se vuelve tan común que deja de ser notable. La gente pasa por la granja de dolor en su camino al mercado y no piensa dos veces sobre los gritos que escuchan. Es solo el sonido de fondo de la vida diaria. Y esa normalización de la crueldad es lo que realmente define a la sociedad vikinga. No es solo que fueran brutales, es que la brutalidad se volvió tan común que dejó de ser chocante. El sufrimiento se volvió entretenimiento. El dolor se volvió arte. La tortura se volvió deporte. Pero ahora que has visto cómo los vikingos normalizaron la crueldad, es hora de ver las consecuencias a largo plazo. Porque una sociedad que se alimenta de dolor no puede sostener eso para siempre. Eventualmente, esa crueldad comienza a devorarse a sí misma. Pero ahora que has visto cómo los vikingos normalizaron la crueldad, es hora de ver las consecuencias a largo plazo. Porque una sociedad que se alimenta de dolor no puede sostener eso para siempre. Eventualmente, esa crueldad comienza a devorarse a sí misma.
Es el año 1066, y algo fundamental ha cambiado en el mundo vikingo. Ya no son los conquistadores temidos que una vez fueron. Ya no son los guerreros que hacían que pueblos enteros huyeran al ver sus barcos en el horizonte. Se han vuelto algo diferente, algo más complejo, y en muchas maneras, más peligroso. Estás parado en los muelles de Bergen, viendo el regreso de la que será la última gran expedición vikinga. Harald Hardrada, el último gran rey vikingo, acaba de morir en la batalla de Stamford Bridge en Inglaterra. Su ejército, otrora invencible, ha sido destrozado por un rey inglés que ni siquiera era particularmente buen guerrero. ¿Cómo es posible que los vikingos, que una vez conquistaron media Europa, hayan sido derrotados tan completamente? La respuesta está en lo que has presenciado durante estas últimas semanas. La crueldad que una vez fue su fortaleza se convirtió en su debilidad fatal. Durante siglos, los vikingos habían usado el terror como su arma principal. Eran temidos no solo por su habilidad en batalla, sino por su disposición a hacer cosas que otros pueblos no podían ni imaginar. Pero esa crueldad tenía un precio que no habían calculado. Primero, los convirtió en monstruos a los ojos del resto del mundo. Mientras otros pueblos europeos estaban desarrollando códigos de honor en la guerra, sistemas de justicia más civilizados y formas de gobierno más sofisticadas, los vikingos se quedaron atrapados en un ciclo de violencia que los aislaba cada vez más. Segundo, y más importante, esa crueldad se volvió contra ellos mismos. Una sociedad que normaliza la tortura y el asesinato no puede confiar en sus propios miembros. Los vikingos se volvieron tan brutales entre sí como lo eran con sus enemigos. Ragnar Ironside, uno de los últimos grandes jarls, murió no en batalla contra enemigos extranjeros, sino asesinado por su propio hermano en una disputa sobre tierras. Su hermano, Bjorn el traicionero, lo envenenó durante una cena familiar y luego sometió a su cuerpo a un Blood Eagle post-mortem para asegurar que no fuera al Valhalla. Pero Bjorn no vivió mucho tiempo para disfrutar de su traición. Los hijos de Ragnar, criados en la misma cultura de crueldad, se vengaron de maneras que habrían hecho que sus antepasados se sintieran orgullosos. Capturaron a Bjorn, lo castraron con un cuchillo oxidado, le arrancaron los ojos con tenazas calientes y lo mantuvieron vivo durante semanas, alimentándolo con su propia carne cortada. Esta historia se repitió por toda Escandinavia. Los vikingos se mataban entre sí con la misma creatividad cruel que habían usado contra sus enemigos. Familias enteras fueron aniquiladas en venganzas que se extendían por generaciones. Pueblos enteros se despoblaron porque todos los hombres se habían matado entre sí en disputas de honor. La violencia interna se volvió tan común que los vikingos ya no podían organizar las grandes expediciones que habían hecho su fama. ¿Cómo puedes dirigir una flota de 100 barcos cuando no puedes confiar en que tus propios capitanes no te van a clavar un cuchillo en la espalda? Harald Hardrada fue el último que lo intentó. Reunió el ejército más grande que había visto Escandinavia en décadas, pero incluso ese ejército estaba plagado de traiciones internas. 3 de sus jarls más importantes trataron de asesinarlo durante el viaje a Inglaterra. Uno de ellos, Eric el ambicioso, fue descubierto poniendo veneno en la comida de Harald. El castigo de Eric debería haber sido legendario. En los viejos tiempos, habría sido sometido a torturas que habrían durado días. Pero Harald ya no tenía tiempo para la crueldad elaborada. Simplemente le cortó la cabeza y la arrojó al mar. Era eficiente, pero no era vikingo. Y ahí estaba el problema. Los vikingos se habían vuelto tan obsesionados con la crueldad que habían perdido de vista lo que realmente importaba: ganar. Su cultura había evolucionado hasta el punto donde causar dolor era más importante que lograr objetivos estratégicos. Cuando llegaron a Inglaterra, el ejército vikingo estaba más interesado en capturar prisioneros para torturar que en ganar la batalla. Pasaron tanto tiempo planeando castigos elaborados para los ingleses capturados que no notaron que el ejército inglés se había reorganizado y estaba contraatacando. La batalla de Stamford Bridge fue un desastre para los vikingos, no porque fueran peores luchadores, sino porque estaban distraídos por sus propias fantasías de crueldad. Mientras los ingleses se enfocaban en la táctica y la estrategia,
Los vikingos estaban discutiendo sobre cuál de ellos tendría el honor de ejecutar al rey inglés cuando lo capturaran. Harald Hardrada murió con una flecha en la garganta, pero no antes de ver a su ejército destruido por un enemigo que había considerado inferior. Sus últimas palabras, según los supervivientes, fueron: «Nos hemos convertido en nuestros propios enemigos peores». Tenía razón. Los vikingos habían pasado tanto tiempo perfeccionando la crueldad que habían olvidado cómo ser efectivos. Se habían vuelto artistas del dolor, pero habían dejado de ser guerreros. Y cuando los supervivientes regresaron a Escandinavia, trajeron consigo no solo la noticia de la derrota, sino algo peor: la realización de que la era vikinga había terminado. El mundo había cambiado, los viejos métodos ya no funcionaban. La crueldad, que una vez había sido una ventaja, ahora era una debilidad. Los reyes cristianos de Europa habían aprendido de los vikingos, habían adoptado algunas de sus tácticas, pero las habían combinado con disciplina, organización y estrategia. Habían creado ejércitos que eran tanto crueles como eficientes, tanto temibles como disciplinados. Pero los vikingos no podían adaptarse. Su cultura estaba demasiado arraigada en la crueldad por la crueldad misma. No podían simplemente decidir ser más civilizados. Habían pasado demasiadas generaciones normalizando el horror. El Jarl Olaf el Último trató de reformar la cultura vikinga después de Stamford Bridge. Prohibió las ejecuciones públicas elaboradas. Trató de establecer códigos de honor que limitaran la crueldad. Intentó crear un sistema de justicia que se enfocara en la restitución en lugar del castigo. Lo asesinaron en menos de un año. Su propio pueblo lo consideraba un traidor a las tradiciones vikingas. Su muerte fue particularmente cruel. Fue sometido a una versión modificada del Blood Eagle, donde le arrancaron los pulmones mientras todavía estaba vivo, pero lo mantuvieron consciente usando hierbas estimulantes, para que pudiera experimentar cada momento de su muerte. Y ahí estaba la tragedia final de los vikingos. Se habían vuelto tan adictos a la crueldad que no podían renunciar a ella, incluso cuando sabían que los estaba destruyendo. Era como una droga que los había corrompido completamente. Durante los siguientes 100 años, los vikingos se desvanecieron de la historia. No con una gran batalla final, sino con una serie de pequeñas traiciones, guerras civiles y autodestrucción. Se mataron entre sí hasta que ya no quedaron suficientes para importar. Los últimos vikingos verdaderos no murieron en batalla. Murieron en las celdas de sus propias prisiones, torturados por sus propios hermanos en disputas que ya nadie recordaba cómo habían empezado. Murieron como habían vivido, en agonía, pero una agonía que ellos mismos habían creado. Para el año 1200, la palabra vikingo ya no significaba guerrero temible, significaba bárbaro obsoleto. Los pueblos que una vez habían temblado al oír sus nombres, ahora los recordaban como curiosidades históricas, reliquias de una época más salvaje. Los descendientes de los vikingos se convirtieron en comerciantes, granjeros, pescadores, gente normal que vivía vidas normales, pero llevaban consigo el legado de sus ancestros, una comprensión profunda de que los seres humanos son capaces de crueldades inimaginables y que esa capacidad puede convertirse en una maldición que se perpetúa a sí misma. Las sagas nórdicas, esas historias épicas que celebraban la crueldad vikinga, se convirtieron en advertencias. Los bardos que las contaban ya no las presentaban como glorificaciones de la violencia, sino como lecciones sobre los peligros de dejar que la crueldad se vuelva la norma. Y sin embargo, las lecciones no siempre fueron aprendidas. A lo largo de la historia, otras sociedades han caído en la misma trampa que los vikingos. Han normalizado la crueldad, han convertido el dolor en entretenimiento, han usado el terror como herramienta de control. Cada vez que esto ha pasado, los resultados han sido similares. La sociedad se come a sí misma. La crueldad se vuelve contra sus propios creadores. El horror se convierte en una espiral descendente que termina en autodestrucción. Los vikingos fueron los primeros en documentar completamente este proceso. Sus sagas nos dan un registro detallado de cómo una cultura guerrera puede corromperse hasta el punto de la autoaniquilación. Son una advertencia de lo que pasa cuando una sociedad
olvida que la crueldad debe tener límites, pero también son un recordatorio de algo más fundamental, que los seres humanos son capaces de adaptarse, de cambiar, de evolucionar más allá de sus peores impulsos. Los descendientes de los vikingos no estaban condenados a repetir los errores de sus ancestros. Pudieron elegir un camino diferente. Y esa elección, esa capacidad de cambiar, es tal vez la lección más importante de toda la historia vikinga. No es solo una historia sobre castigos brutales y crueldad sin límites. Es una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre cómo las culturas pueden corromperse y sobre cómo es posible elegir algo mejor. Cuando te vas a dormir esta noche, en tu cama limpia, en tu casa segura, con la certeza de que mañana no vas a despertar para ver a alguien siendo torturado hasta la muerte por entretenimiento, recuerda que esta comodidad no es accidental. Es el resultado de miles de años de evolución social, de decisiones tomadas por generaciones de personas que decidieron que podían hacer algo mejor que la crueldad. Los vikingos nos enseñaron con sus propias vidas y muertes que la crueldad es un callejón sin salida, que una sociedad construida sobre el dolor no puede durar, que el terror, por muy efectivo que sea a corto plazo, eventualmente se consume a sí mismo. Su legado no es solo una colección de castigos horribles, es una advertencia, escrita en sangre, sobre lo que pasa cuando perdemos de vista nuestra humanidad. Es un recordatorio de que siempre tenemos la opción de elegir la compasión sobre la crueldad, la justicia sobre la venganza, la civilización sobre la barbarie. Y tal vez, después de todo, esa sea la verdadera victoria sobre los vikingos. No los derrotamos en batalla, los derrotamos al elegir ser mejores de lo que ellos fueron, al construir sociedades que valoran la vida humana en lugar de despreciarla, al crear sistemas de justicia que buscan la verdad en lugar de simplemente causar dolor. Los vikingos están muertos, pero su advertencia vive. Cada vez que una sociedad comienza a normalizar la crueldad, cada vez que el dolor se convierte en entretenimiento, cada vez que el terror se usa como herramienta de control, los fantasmas de los vikingos están ahí para recordarnos hacia dónde lleva ese camino. Porque al final, los vikingos no fueron destruidos por sus enemigos. Se destruyeron a sí mismos. Y esa autodestrucción comenzó el momento en que decidieron que la crueldad era más importante que la humanidad. Es una lección que no podemos permitirnos olvidar, porque si lo hacemos, si permitimos que la crueldad se vuelva normal una vez más, entonces la historia vikinga no será solo una advertencia del pasado, será una profecía de nuestro futuro, y en ese futuro nosotros seríamos los monstruos. Nosotros seríamos los que las generaciones futuras recordarían con horror. Nosotros seríamos los que se autodestruyeron porque no pudieron encontrar una manera de ser humanos sin ser crueles. Los vikingos nos dieron la receta perfecta para la autodestrucción. Ahora depende de nosotros elegir no seguirla. Fin. La brutal saga de los castigos vikingos termina aquí, no con gloria, sino con la comprensión de que toda crueldad eventualmente se devora a sí misma. Los vikingos comenzaron como guerreros temibles y terminaron como una advertencia sobre los peligros de normalizar el horror. Su legado no es solo una colección de torturas inimaginables, sino una lección sobre la importancia de mantener nuestra humanidad, incluso en los momentos más oscuros, porque al final, la verdadera victoria no es sobre nuestros enemigos, es sobre nuestros propios demonios internos, y esa es una batalla que cada generación debe librar de nuevo.